Llegamos al 2025, un año que según algunas películas, en el peor de los casos, ya estaríamos todos viviendo en un escenario post-apocalíptico provocado por nosotros mismos o peleando a muerte contra invasores del espacio. Definitivamente, es más grande que la última. Y en otras películas, un poco más optimistas, estaríamos tripulando robots gigantes, viajando en el tiempo y disfrutando de avances tecnológicos impresionantes. Cuando te pones a escribir el guión de una película situada en el futuro, podés adelantarte cientos de años. ¿Dónde estarías tú sin mí, En mi casa. O uno solo. Soy Chapi. Dependiendo de cuánto quieras cambiar el mundo, qué historia quieras contar y qué tanto le vas a pedir a la audiencia que se crea esos cambios. Quiero que la destruyáis. Si en tu guión va a haber robots por todos lados, tal vez te convenga alejarte unos 30 años. Pero si vas a decir que la humanidad fue completamente dominada por las IA y está al borde de la extinción, quizás debas alejarte unos 100. Y por lo general, ese futuro se suele usar para reflejar una problemática o inquietud que ya está establecida en el mundo actual. En 1987, el crimen en Detroit era un problema grave, con altas tasas de homicidios y delitos violentos, lo que la posicionaba entre las ciudades más peligrosas de Estados Unidos en esa época. Y el cine les dio Robocop. Robocop. En 2013, la adicción a las redes sociales y el aislamiento social, sumado a la dependencia emocional hacia la tecnología, era una preocupación en crecimiento que se mantiene vigente hoy en día. Y en su momento, el cine nos dio Her. ¿Sales con un ordenador? No es solo un ordenador. Pero tanto Robocop como Her no especifican en qué año transcurren, solo se indica que es un futuro cercano, lo que está muy bien, porque de esa forma, si ves Robocop por primera vez en los 90, podés pensar que está pasando en el 2000, y si la ves en el 2000, podés pensar que toda la trama pasa en 2010. Tiene derecho a permanecer en silencio. Y así, como guionista, estás cubierto. Tu predicción de futuro cercano se renueva automáticamente, y nadie puede señalarte si acertaste o no en tu visión del futuro. Aunque otros guionistas más arriesgados sí se atreven a dar un año exacto, como Blade Runner, que se aventuró a presentar un 2019 con autos voladores, gigantescas pantallas publicitarias y humanos artificiales. Si tan solo pudieras ver todo lo que he visto con tus ojos. Es por eso que este video se lo quiero dedicar a 9 guionistas que se atrevieron a decir: miren esto, así va a ser el año 2025. ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! Acá tenemos un mundo post-apocalíptico devastado por la guerra nuclear, donde la civilización está dividida entre humanos y mutantes, y un régimen totalitario distrae a la población con brutales juegos de supervivencia televisados. Este 2025 nos muestra ciudades reducidas a ruinas industriales y sobrevivientes luchando por recursos en un paisaje desolado. La estética es una mezcla curiosa de trajes futuristas improvisados y tecnología que parece haber sido rescatada de un taller de chatarra. Es un futuro que parece moderno, pero también terriblemente desgastado, como si el progreso tecnológico hubiera llegado a un punto y luego se hubiera dado por vencido. La división entre humanos y mutantes es un reflejo bastante obvio de los miedos a los otros, con un subtexto que habla sobre la desconfianza hacia aquellos que son diferentes a uno. Es una alegoría que no se molesta en ser sutil y logra ser efectiva. Por otro lado, los juegos televisados, como herramienta de control social, tocan un tema que continúa siendo relevante, criticando la obsesión por el entretenimiento que nos distrae de prestar atención a problemas reales. Y aunque la película exagera en varios aspectos, pienso que lo hace intencionalmente, para remarcar el mensaje: si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a terminar así. Captura las preocupaciones de su tiempo, la paranoia por la guerra nuclear, la creciente desconfianza hacia los gobiernos autoritarios y el temor de que nuestra humanidad podría perderse en un mundo dominado por la violencia y la deshumanización. Este 2025 es menos una predicción del futuro y más una advertencia envuelta en un papel de regalo genérico
y estética de ciencia ficción ochentera de bajo presupuesto. Nos presenta una visión del 2025 que, aunque intenta ser optimista, está claramente marcada por las tensiones sociales y políticas propias de la transición al milenio. En este futuro, el deporte de moda es una extraña mezcla de hockey, básquet y béisbol futurista que se ha convertido en una obsesión global. Este deporte es lo único que importa, más allá de las guerras, las crisis y casi todo lo demás. El 2025 que presenta esta película es un mundo donde, en lugar de resolver los conflictos internacionales a través de negociaciones o diplomacia, las naciones se enfrentan en intensos partidos de este deporte extremo. Algo así como en Robot Shox, donde los países arreglaban las cosas peleando con robots gigantes, acá lo arreglan con un partido de esto. Es una especie de fantasía ingenua donde todo se puede solucionar a través de la competencia pacífica y el entretenimiento. Pero si vemos un poquito más allá de la superficie, notamos que esta visión del 2025 está impregnada con un cinismo que no pasa desapercibido. El deporte, por supuesto, está completamente comercializado, controlado por corporaciones y es tan puro como cualquier otro espectáculo de nuestra sociedad actual. Es un reflejo directo de las preocupaciones sobre la globalización y la mercantilización de la cultura. Socialmente, la película no es ajena a los temas de la época: la lucha por la justicia racial, el poder de las corporaciones y las tensiones entre naciones. El conflicto principal involucra a un grupo de violentos activistas hawaianos luchando por la independencia, lo que subraya una vez más esa idea de resistencia cultural contra la hegemonía global que arrasa con identidades locales. Todo eso se siente muy de los años 90, cuando la globalización se veía como un monstruo imparable y la identidad cultural era un campo de batalla. Este 2025 es un mundo que refleja el glamour de un entretenimiento globalizado y un control corporativo que acecha justo detrás. Acá tenemos una visión del 2025 donde el viaje en el tiempo es una realidad, pero la trama no va de ir al pasado para ver a los dinosaurios, sino de un futuro donde la manipulación temporal se ha convertido en un arma peligrosa, completamente controlada por una organización gubernamental. La película nos muestra cómo esta habilidad para cambiar el pasado es rápidamente aprovechada por gente corrupta para reescribir la historia a su favor. Okay, we're all on the same team. Visualmente, este 2025 es lo que esperarías ver si hubieras nacido en los 90 y pasaste tu infancia mirando películas futuristas de los 2000. Sin embargo, fuera de esos espacios de alta tecnología, el resto del mundo se siente bastante comunacho. Es como si el progreso no hubiera llegado a todos por igual. El futuro no es tan futurista para todos, lo que me parece que le da un aire de credibilidad, porque aunque vos hoy tengas un OnePlus Open 2, yo sigo con mi Nokia 1100. Políticamente, la trama en Berlín subraya una Europa atrapada por las tensiones históricas que resurgen gracias a la manipulación temporal. Acá es donde la película se pone interesante, porque nos recuerda que el pasado no se puede cambiar sin consecuencias. La idea de revivir los conflictos del siglo XX a través de la tecnología del futuro sugiere que las herramientas del mañana pueden ser usadas para reabrir viejas heridas de la Guerra Fría, lo que se convierte en un comentario bastante profundo sobre la memoria colectiva. Es un 2025 donde la tecnología no solo ofrece segundas oportunidades, sino que plantea serias preguntas éticas sobre el poder, el control y las decisiones que tomamos, y cómo estas decisiones definen el curso de la humanidad. It doesn't have to be this way. You can change all this.
En esta nos metemos en un 2025 donde la tecnología médica ha avanzado tanto que podés tener un órgano nuevo, pero solo si estás dispuesto a vender tu casa para pagarlo. Tranquilo, nuestro departamento de crédito encontrará un plan que se ajuste a su estilo de vida. En este futuro, los avances en biotecnología han dado lugar a órganos artificiales de última generación disponibles para casi cualquier necesidad médica. Pero, ¿cuál es el truco? Están siendo vendidos por una mega corporación que no tiene ningún problema en poner sus precios tan altos que solo unos pocos pueden pagarlos. La premisa de la película es simple pero inquietante. Los órganos biónicos, aunque son una maravilla de la ciencia, son solo el primer paso hacia un sistema de salud privatizado al extremo. Si no podés pagar tus deudas, estos tipos están ahí para recuperar los órganos de una manera bastante dramática. Este futuro plantea una crítica directa al capitalismo y cómo puede pervertir hasta la medicina, convirtiendo algo tan vital como tu salud en una transacción financiera fría y calculada. Visualmente, este 2025 es un mundo futurista, pero con un toque de desolación. Las ciudades están llenas de luces de neón y tecnología impresionante, pero por debajo de la superficie se esconde una pobreza profunda, la cual nos recuerda que no todos pueden permitirse el lujo de esta alta tecnología. La película también juega con la desconexión emocional, que llega con un mundo donde la tecnología parece estar por encima de las relaciones humanas. Es un 2025 sombrío, que funciona como recordatorio de lo que puede pasar cuando el progreso tecnológico no va acompañado de principios éticos. Es compacto, es seguro, es cómodo, todo lo que espera de un hígado nuevo. Y el precio $756.000. Un futuro donde la tecnología, en lugar de liberar, encierra a las personas en un sistema sin compasión, una opresión moderna disfrazada de avance. Dime, ¿cómo va ese páncreas? Un 2025 donde la humanidad está en la cuerda floja, luchando por su supervivencia contra una invasión de gigantescos kaiju interdimensionales. Este futuro no es el tipo de 2025 en el que verías avances tecnológicos destinados a mejorar la vida, sino un escenario de pura supervivencia, donde la única forma de enfrentarse a estas criaturas colosales es construyendo robots gigantes. Se hizo a un lado toda rivalidad, pensando en el bien común. Este 2025 nos muestra un mundo devastado por la guerra contra los kaiju, y las zonas seguras están rodeadas por enormes murallas, como si fueran fortalezas medievales en un campo de batalla futurista. Y mientras todo esto se desploma, la humanidad pone sus esperanzas en los Jagger, gigantescos robots pilotados por equipos humanos que deben sincronizarse emocionalmente para funcionar. Visualmente, este 2025 es un desfile de contrastes. Tenemos Jaggers con núcleos de energía brillantes, como si fueran faros de esperanza tecnológica, y, al mismo tiempo, vemos ciudades destruidas y bases militares improvisadas, lo que deja claro que no todo en este futuro es de un brillo metálico y prometedor. Socialmente, la película nos presenta una versión de 2025 donde la humanidad finalmente se une a nivel global. Las diferencias culturales y políticas desaparecen, al menos temporalmente, cuando todos los países se ponen de acuerdo para enfrentarse a una amenaza común. A nivel simbólico, la película es una carta de amor al trabajo en equipo, la innovación y la tenacidad humana. Acá no solo se trata de robots gigantes luchando contra kaijus, sino de cómo, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra, la humanidad puede encontrar una manera heroica de resistir. ¡El abismo se colapsó! Sí, es un futuro devastado, pero también es un recordatorio de que aunque todo esté hecho pedazos, todavía podemos construir algo para enfrentarnos al caos. Ahora les toca a los guionistas del presente visualizar cómo será el futuro o elegir cómo quieren presentarlo. Lo único que les pido es que se jueguen a poner un año exacto, así puedo hacer una secuela para este video. ¿Cómo va a ser vivir en el 2051 o en 2108? ¿Van a seguir recurriendo a los mismos tropos? ¿Abordar temas sociales de la actualidad?
¿O van a apostar por una visión completamente diferente? Déjame en comentarios cómo crees que va a ser este 2025 para vos, y en 357 días podés volver a este video y leer lo que pusiste para ver si acertaste en algo, en todo o en nada. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a... El Capitán Júpiter. Estás viendo el canal de Jacinto, el show de análisis más